La Navidad es el cumplimiento de muchas promesas de Dios para con nosotros. A Adán y Eva les dijo: el daño es severo, pero vendré a rescatarlos. Jesús es el arca, la salvación que anunció Noé. Él es la descendencia prometida a Abraham. Así como Booz redimió a Ruth, Jesús es quien nos redime. Ana y Simeón se llenaron de asombro al ver a Jesús. Así debería ser nuestra Navidad. Una celebración de aquel que nació y dio su vida por nosotros, pero que resucitó al tercer día y subió para sentarse a la diestra del Padre. Disfrutemos y recordemos el significado de esta Navidad. Estamos en una serie titulada La Promesa y estamos aprendiendo y entendiendo el significado de la Navidad y por qué celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Y creo que es importante que nosotros podamos conocer las promesas de Dios que se cumplieron en esa profecía dada a nosotros para poder salvarnos, para poder rescatarnos, para poder ayudarnos. Y en esta mañana vamos a estudiar acerca de la promesa de un ayudador. Sabe que al nacer Jesucristo nació no solo la salvación, sino que también aquel que nos iba a ayudar. ¿Cuántos han necesitado ayuda en cualquier situación que haya pasado o esté pasando o pasará? ¿Verdad que muchas veces necesitamos a alguien que nos eche la mano, que nos ayude? ¿Verdad que sí? Cuando necesitamos mudarnos quizás o levantar algo pesado, que aunque tengamos la fuerza, pero quizás no tenemos la comodidad para poder sostener algo, necesitamos que alguien nos tienda la mano. Entonces, hoy vamos a aprender acerca de lo que es la promesa de un ayudador. Un ayudador es aquel que está siempre dispuesto a tendernos la mano cuando lo necesitemos. Amén. Entonces, yo creo que todos los que estamos aquí debemos de entender que esta promesa es para todos. Amén. No es para algunos. Diga para todos, por favor. Es para todos, pero con convicción, amado hermano. Dígale a la persona que está a su lado, o así, dígale: esta promesa es para todos. Esta promesa es para ti. Es para ti. Vamos a leer Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Abra su Biblia, por favor, o si no lo puede ver en la pantalla. Eso no lo tiene en sus notas, puede abrir su Biblia. Lo demás que estaremos compartiendo en esta mañana lo tiene en sus notas. Le voy a pedir de que por favor no tire las notas después del servicio, sino compártala con alguien, o si no, llegue a su casa y estudie. No lo bote, hermano, es la palabra del Señor. A veces es triste ver que nosotros agarramos las cosas y las desechamos, y es algo que nos puede ayudar o le puede ayudar a alguien más. Isaías capítulo 9, versículo 6, dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, versículo 6: pues nos ha nacido un niño, juntos por favor, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, diga poderoso, poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Versículo 7, su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Mire, cuando nosotros entendemos y meditamos en esta promesa que el Señor estaba dando a través de Isaías, el profeta Isaías, y verla cumplida ahora en nuestras vidas, ahora entendemos que necesitamos a un ayudador. Y tiene que ser alguien que pueda, porque imagínese que usted pida ayuda a alguien que no sabe. ¿Qué es lo que sucede cuando usted le pide ayuda a alguien que no sabe? En vez de ayudarle, ¿qué hace? Nos atrasa, ¿verdad que sí? Entonces a veces uno, antes de pedir ayuda, uno dice: ¿usted sabe hacer esto? ¿Y qué dice la mayoría? Sí, dice. Y ya cuando está en la práctica dice: este no sabe ni cómo agarrar la brocha, no sabe ni cómo agarrar la herramienta. Y ahí se da cuenta usted, dice: este no me va a ayudar, sino que más bien me va a hacer perder el tiempo. Bueno, el Señor nos quiere ayudar, nos quiere ayudar a poder vivir mejor,
a poder descansar en Él. Por eso en su palabra nos dice claramente, estudiamos la semana pasada acerca de esa promesa esperanzadora, que es tener un consejero. Y en esta mañana vamos a hablar de aquel Dios todopoderoso, aquel que todo lo puede. Por eso, hermano, allí en sus notas quiero que pueda prestar atención y me ayude y podamos todos aprender lo que dice la palabra como Dios ayudador. En el punto 1, por favor, Jesús es poderoso sanador. Fíjese que todos los que estamos aquí en algún momento nos hemos enfermado. Amén. ¿Verdad que sí? Nadie puede decir que nunca se ha enfermado. Por eso Él es todopoderoso sanador. Quiere decir que no hay nada que el Señor no pueda hacer. Dios nos puede sanar de cualquier dolencia, de cualquier situación que nosotros podamos estar pasando. Por eso entendemos de que al ser el Dios fuerte, no hay nada que se le pueda resistir. Ahora, entendemos y como hijos de Dios tenemos claro de que todo está bajo la voluntad de Dios. Todas las cosas van a obrar para bien, dice su palabra, a los que aman al Señor. Pero como ese Dios fuerte puede sanarnos, entendemos que puede sanarnos de todas las enfermedades y dolencias físicas. Todas aquellas dolencias que han estado quizás oprimiendo nuestra vida, Dios lo puede hacer, Dios nos puede sanar. Y mire lo que dice Marcos capítulo 5, versículo 25. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Versículo 27, ¿lo tienen? Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Indudablemente que todos, hermanos, hemos padecido de alguna dolencia física. Qué triste padecer de una dolencia que nos ha estado afectando de mucho tiempo. Hay cosas que son pasajeras, hay cosas que nos pueden durar quizás en nuestra normalidad, por nuestra naturaleza, por el ser seres humanos, que nos pueden durar quizás un par de horas, un par de días, un par de semanas. Con un tratamiento se nos puede ir. Pero aquí claramente el Señor nos está diciendo que Él es poderoso porque puede hacer aquellas cosas, las sobrenaturales. ¿Cuáles son las sobrenaturales? Las que humanamente no podemos hacer. Aquí vemos un ejemplo claro de lo que puede hacer el Señor en nuestra vida. Por eso dice su palabra que Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Y aunque nos sintamos oprimidos por alguna dolencia, yo creo que podemos nosotros descansar en fe porque Dios nos llena de paz. Amén, hermanos. Entonces ahí encontramos este ejemplo, como esta mujer que tenía esa dolencia por tanto tiempo, por 12 años, dice la palabra. Se puede imaginar todo lo que pudo haber invertido, o el tiempo, o las personas, doctores, qué sé yo, que pudo haber visitado para poder mejorar su condición y no lograrlo. Llega un momento donde tenemos que depender de Dios. Llega un momento donde necesariamente, obviamente vamos a necesitar ayuda de alguien. Algo que pueda cambiar nuestra condición. Por eso necesitamos a un ayudador el día que nació Jesucristo. Y por eso debemos de entender que el nacimiento del Señor marcó un antes y un después para la humanidad. Dios nos sanó, Dios nos salvó, pero con ello también traía la sanación para nuestras vidas. Y esas son las enfermedades, esas son las dolencias físicas que nosotros podamos pasar o que podamos estar pasando. Ahora, hay cosas que son necesarias. No, las cosas no van a surgir de la nada. Y ahí vemos algo muy interesante en este pasaje, cuando Dios quiere obrar en una enfermedad y quiere curarnos en medio de la necesidad que estamos pasando. Porque literalmente el Señor está hablando de una, hermano, sanación física. Y dice que esta mujer, solo en su mente, y quizás, hermano, con los más conocidos, decía, si tan solo tocare el borde de su manto. Sabe que a veces es necesario dar ese paso de fe y creerle al Señor que tan solo podamos llamar un poco la atención de Dios.
Dios puede obrar en medio de lo que nosotros podamos estar pasando. Pero a veces es más cómodo quedarnos quejando. Yo no sé cuántos de ustedes en medio de una necesidad que ha estado pasando lo que hace es quejarse. Ay, porque a mí me ha pasado, hermano. Sabe que aquí donde me ve todo fortachón y todo, tengo mis dolencias. Y mire, yo no sé cuántos de ustedes cuando se levantan parece, hermano, que estuviera tocando las marimbas. Un atracazón, hermano. Empiezan los huesos, trac, 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 trac. Yo no sé, ¿verdad? Y uno ya, ¿verdad? Como que lo están estirando. Yo sé que usted no, pero yo, a mi edad eso sucede, ¿verdad? Que todo nos está, hermano, hasta el pelo nos truena cuando uno se levanta. Eso es un indicio de que ya nuestra condición física ha decaído o probablemente nuestra situación física no de edad, ¿verdad? Porque también hay que entender que la naturaleza no se detiene, el tiempo no pasa en vano, ¿verdad? No podamos pedir uno de 80 que esté como alguien de 15 porque es casi imposible. Pero entendemos que hay situaciones que se pueden ir dando a través de nuestra vida y podemos enfermarnos y podemos tener dolencias físicas. Y ahí claramente el Señor dice algo muy importante que decía esta mujer: si tan solo tocar el borde de su manto. Eso quiere decir que nosotros tenemos que dar un paso de fe porque Dios nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Nosotros somos los que tenemos que decir: Señor, aquí estoy, tú sabes mi necesidad, sabes mi condición, sabes lo que estoy pasando. Y eran palabras, hermano, que nosotros debemos de entender. Ahora, mire la condición en la que encontramos aquí que esta mujer llegó. Dice en el versículo 29, y enseguida dice, en el versículo 28, 27 dice, y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto. ¿Qué dice, hermano? ¿Seré qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Por qué se acercó a tocar el manto del Señor para ser sanada? Pero lo que ella quería era decir: bueno, yo quiero ser salva de la condición en la que estoy viviendo. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy, que a veces venimos por una necesidad que obviamente el Señor va a utilizar para poder acercarnos a Él y buscar de su presencia, para que no pensemos en que Dios nos va a sanar, sino para que Dios nos pueda salvar o rescatar o ayudar de lo que podamos estar pasando. Porque la vida del creyente, no crea que es un arco iris o es algo hermoso. No, es un camino difícil, lleno de espinos, pero Dios nos va trazando por dónde debemos de ir. Por eso el Señor también no solo nos sana las enfermedades físicas, sino también las enfermedades, hermanos, espirituales o emocionales. Hay gente que puede físicamente estar bien, pero también entendemos que hay enfermedades emocionales, enfermedades espirituales. Hay gente que tiene su interior enfermo, se ve todo fortachón, hermano, pero está como una pasa, todo, hermano, lleno de veneno. Necesita a aquella persona, y le digo algo, no debería de darse en estas cosas, no deberían de afectar a un creyente, porque el Señor nos ha transformado. Amén, hermano. ¿Conoce usted cristianos así como que están enfermos emocionalmente? Mira para arriba. Como que si la respuesta va en un avión. Ahí va. No, hermano. A veces así no sucede. La física, obviamente, Señor, sáname. Pero yo no he conocido a un orgulloso que diga: Señor, sáname de este orgullo. Sáname de esta soberbia. Sáname de estas enojuras que me dan. Hermano, esas no las escucha. En las peticiones que hacemos: mire que tengo una dolencia, me duele la saliva, puede orar por mí. Amén, hermano, gloria a Dios, que Dios le sane la saliva. Pero no oramos por estas situaciones internas. Mire lo que sigue diciendo, hermano, en ese versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Yo quiero que usted, cuando leamos este pasaje, se visualice la escena de lo que está pasando. Hermano, el Señor no está solo. Hay un montón de gente que está ahí alrededor de Él. Y cómo Dios sabe quién lo tocó y qué es lo que salió de Él. O sea que eso nos demuestra que Dios sabe todo lo que usted y yo estamos pensando. ¿Qué es lo que está generando nuestra mente en este momento? Si hay fe, si no hay fe, si hay incredulidad, si hay necesidad, si realmente creemos que Él puede obrar en nuestra vida. Sigue diciendo la palabra. Sus discípulos le dijeron en el versículo 31: ¿ves que en la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado?
Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y quédate sana de tu azote. Mire cómo el Señor se refiere a esa mujer. Esa mujer tenía la fe para que al tocar el manto del Señor fuese salva. Indudablemente la Escritura describe que había una necesidad física en ella, que era ese flujo de sangre, pero la fe de ella fue más que la sanidad, sino que fue a la salvación. Por eso el Señor, cuando ella confiesa y viene de una manera humillada, porque dice la palabra, temblando y temiendo, dice que hay que temer y temblar a la palabra del Señor, que nosotros hagamos su voluntad, no un temor de un Dios castigador, no, sino de un Dios reverente, que hay que humillarnos y rendirnos delante de Él. Pero vino ella y dice la misma palabra que el Señor le menciona y le llama: hija, tu fe te ha hecho salva. Yo no sé si usted ha entendido que para nosotros ser lo que somos hoy, si usted tiene a Cristo y ha sido salvo, necesitó de un ayudador, el Espíritu Santo que obró en su corazón, obró en su vida. Pero ahora, teniendo a Cristo, necesitamos un ayudador, porque lo que enfrentamos no es fácil. El mundo a veces es más duro, o vemos que es como un Goliat delante de nosotros, y a veces nosotros podemos rendirnos al mundo y no enfrentarlo, que sabemos que hay alguien más grande que nosotros detrás. Amén. Y entonces Dios nos puede sanar de esas necesidades o debilidades espirituales que podemos tener, las emocionales, porque en este caso esta persona estaba enferma, pero usted sabe que alguien que está enfermo se enferma también del interior, no solo lo físico. Yo no sé si a usted le ha tocado cuidar a alguien que ha estado enfermo y lo ha tenido que tratar. Usted sabe que esa persona también necesita ayuda, porque el hecho de que uno, yo le cuento la mía, le voy a contar la mía, sabe que para mí mi esposa ha sido de bendición. Amén, ayúdeme, hermano, amén, 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 gloria a Dios. Mire, hermano, yo he pasado algunas situaciones difíciles y gracias al Señor que ha estado ahí para ayudarme. Porque a veces uno necesita hasta que le pasen un vaso de agua, por Dios, que le ayuden a bañarse, que le ayuden a cambiarse. Yo no sé si usted ha pasado situaciones así, pero qué triste, hermano, que usted necesite ayuda y que nadie le tienda la mano. Eso es doloroso, hermano. Y lo peor de todo es que me acostumbré, ya sano, y quiero que me lo siga haciendo. ¿Verdad? Pero es una bendición que alguien te tienda la mano cuando no puedes hacer tus cosas. Valora eso. Ahora, valora lo que Dios también puede hacer. Porque hay algo que entendemos acá, que cuando uno está atendiendo o ayudando a alguien, también uno, cuando está enfermo, tiene heridas internas. Porque esa dependencia le causa a uno baja autoestima, le causa frustración, enojo, molestia, rechazo. A veces se altera uno sin ver la bendición de alguien que quiere ayudarte. Dios quiere ayudarnos con todas estas cosas, amén. Por eso Dios nos guarda y nos cuida y nos sana de esas enfermedades espirituales, esas enfermedades emocionales que a veces nosotros traemos. Dios nos ayuda y sana las relaciones, porque yo no sé qué matrimonio hay aquí que no haya tenido problemas, pero sabe, si usted está pasando algo, lo único que va a poder ayudarle en ese matrimonio es Cristo. Cuando usted busca de Cristo y hace lo que esta mujer hizo, de buscar al Señor y rendirse a Él y tratar de tocar el manto, en otras palabras, para nosotros venir, humillarnos en Él, en búsqueda de su presencia, en orarle a Él, en buscarle, adorarle, créame que Dios va a intervenir en esa relación familiar. Pero muchas veces lo que hacemos nosotros es enojarnos. Si ella salió brava, más bravo salgo yo. Y soy cristiano, hermano. Aquí estamos hablando entre creyentes. Aquel que necesita a Cristo tiene que saber todas estas cosas. No crea que aquí solo vemos gente perfecta. No, aquí hay gente que se pelea. No pelea así como con golpe, pero se pone airado. Amén, hermano. Así es la palabra, ¿verdad? No pecamos, solo hablamos así, airadamente. Amén, hermano. ¿Sabe? Quiero decirle que necesitamos ayuda. Hay algo que no está funcionando bien.
Y nosotros debemos de entender que no es lo que Dios tiene para nosotros. También entendemos que si Dios es poderoso, sanador, sabe que Dios quiere una sanación eterna. Porque muchas veces nosotros podemos tener un remedio temporal, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando venimos a Cristo? Bueno, Dios nos sana, Dios nos salva, qué bonito, canto 2 coritos, pero empezamos a descuidar las cosas eternas. Y Dios también quiere trabajar en eso porque Dios ha dado una promesa. Y qué bonito, hermano, que en la eternidad no nos vamos a enfermar. Amén, hermanos. En la eternidad vamos a estar adorando al Señor y haciendo lo que Él nos mande a hacer. Esa es la eternidad. Allá no vamos a decir, ay, ahora me toca trabajar y yo con este dolor. Porque a veces nos toca ir así. A veces, hermanos, aunque sea con un bastón, vamos ahí. Yo le digo, mire, yo me tocaba ir a trabajar. Yo padecí mucho de mis pies. Y yo me ponía unos vendajes, hermanos, que usted no se lo podría imaginar, solo para que el pie pudiera poner el pie en el piso. Y lo peor de todo, que había gente indiscreta y decía, ¿y qué tenés vos? Y uno cojeando indudablemente que me dolía el pie. Pero necesitaba trabajar. Entonces, pero en lo eterno Dios nos está dando esta garantía. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué dice? Pasaron. El mar ya no existía más. Y Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, escucha esto, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Déselo fuerte, porque mire la promesa que Dios nos está dando. La promesa que se cumplió cuando dice la palabra que iba a enviar al tabernáculo, que iba a morar en medio de nosotros. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Él era el tabernáculo de Dios en carne aquí en la tierra, y a través de Él tenemos acceso directo. No tenemos un velo, no tenemos un lugar santísimo. Él rompió ese velo y ahora tenemos acceso a Él, y dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia. Ahora no tenemos que buscar un intermediario. Ahora usted puede ir delante del Señor. Mira lo que está pasando en mi cuerpo. Mira lo que está pasando con mi familia. Mira lo que está pasando con mi trabajo. Ayúdame, Señor. ¿Cuántos han pedido ayuda, hermanos? Mire, nuestra oración parece la de la oveja. Ayúdame, bendíceme, dame, cúrame. ¿Verdad que solo escucha usted un me? Está hablando en lengua, dice un puro mes, hermano. Y no quiero decirle que sea malo, pero démosle adoración también al Señor cuando vengamos delante de Él a buscar su presencia. Y luego démosle todo el paquete a Dios. Amén. Pero ahí el Señor nos está diciendo a través de esta promesa que no va a haber más dolor ni clamor, no va a haber, hermano, ni muerte, no va a haber llanto. Porque eso es lo que Dios quiere, nos da esa sanación eterna. Y a veces no pensamos en eso. A veces nos resistimos a entender que Dios nos está dando una vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque no concebimos que la vida que vamos a tener en lo eterno es mejor que lo que tenemos hoy. Nosotros relacionamos esta vida con la vida eterna, y la vida eterna es completamente diferente a la vida que usted y yo tenemos aquí. Amén. Esta vida está llena de preocupaciones, de dolor, de enfermedades, de mucho sufrimiento. Pero dice la palabra que estamos en este mundo, pero no somos parte de Él. Él nos ha guardado, nos ha protegido, Él nos rescató, nos apartó para que seamos un pueblo especial. Amén. Eso es lo que dice en esta promesa. Dice la misma palabra en ese versículo que acabamos de leer, que íbamos a ser un pueblo para Él, que vamos a ser un pueblo especial para el Señor. Amén. Entonces, hermanos, entendamos que Dios, a pesar de todo, Él, a pesar de todo lo que nosotros somos,
Él aún así quiere ayudarnos. A veces nosotros pedimos ayuda, ¿verdad? Y cuando las cosas no salen, a veces nos toca desquitarnos con el ayudante, ¿verdad? Yo no sé si usted ha sido jefe, pero a veces ¿cuántos han sido ayudantes aquí? En cualquier cosa que usted haya ayudado a alguien. Mire, a veces le dicen, hace tal cosa y fue culpa de quien le dijo. ¿Y a quién le echan el clavo, hermano? A la ayuda. Por culpa tuya. Pero yo hice lo que me dijiste, pero no me dijiste que eso no iba así. Tratamos de echarle la culpa o responsabilidad al ayudante. Y así, hermano, para que usted le suene un poquito así, que le retimbe un poquito el oído, a veces así nos toca. Dios quiere ayudarnos, pero lo bonito de este ayudante es que sabe más que el mismo quien pide ayuda. O sea, imagínense tener a alguien, un ayudador poderoso, que sabe más que nosotros mismos. El problema es que como vemos a Dios como ayudador, creemos que nosotros lo vamos a mandar a Él. Pero este ayudador, hermano, Él es el Señor. Él nos dice por dónde debemos de ir, qué debemos de hacer y en qué tenemos que confiar. Amén, hermano. Por eso, como Dios ayudador, ¿sabe qué es lo que Dios promete? Promete a Jesús como ese poderoso libertador. Diga conmigo libertador, por favor. Sabe que el Señor quiere liberarnos de muchas cosas. Dios nos libera el día que aceptamos a Cristo. Él nos hace nueva criatura. Pero como nosotros estamos con nuestra naturaleza amañada, entonces facilito nosotros empezamos a adoptar aquellas cosas del cual el Señor nos limpió. Si hacíamos cosas que no eran correctas antes de Cristo, venimos a Cristo, Él nos da la promesa, cumple su promesa al salvarnos, pero nosotros como ya nos gusta, hermano, lo que practicábamos, porque Dios nos salva, pero nuestra mente no se nos borra. Nosotros seguimos con nuestros pensamientos y queremos hacerlos eso otra vez parte de nuestra vida y andar como cristianos, pero sin dejar aquello que ya hacíamos antes. Pero aquí Dios nos muestra también que hay cosas fuertes que necesitamos de un Dios poderoso. En Marcos capítulo 5, versículo 2 dice la palabra: y cuando salió él de la barca, enseguida vio a su encuentro de los sepulcros un hombre, ¿con qué dice ahí, hermano? Con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Pero él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Mire cómo nos relata aquí acerca de cómo un espíritu inmundo puede apoderarse de una persona, de una vida. ¿Y a dónde lo lleva? A la destrucción. Lo bonito de esto es que el Señor rompió con todo ese tipo de cosas. A veces somos nosotros los que nos engañamos, porque todavía podemos estar así pensando que somos cristianos, pero siendo cristianos estas cosas no deben de pasar. Pero vamos a ponerlo en el caso de aquel hermano que todavía necesita de Cristo. ¿Sabe? Cuando nosotros no tenemos a Cristo, estamos, hermano, en un mundo que nos va a llevar a la destrucción. Hay muchas cosas que empezamos a hacer que nos están obviamente haciendo perder nuestra familia. Estamos perdiendo todo lo que está en nuestro entorno, porque el propósito del pecado es destruirnos. Yo no sé si usted viene de alguna adicción, yo no sé su condición, pero si usted, Dios lo liberó, Dios lo sanó de eso, le dio la salvación, debe de estar agradecido al Señor. De que cualquier cosa que hacíamos antes, ahora es a través del poder del Señor, porque Él nos ayudó, Él nos liberó de esas adicciones. Fíjese que este espíritu inmundo que dice aquí la palabra, ¿qué era lo que causaba en esa persona? Lo hacía ir por los sepulcros. O sea, usted sabe qué son los cementerios. Poniéndolo en una palabra que es, hermano, normal, es lo que nosotros entendemos. Solo hay muerte, solo hay muertos. Cuando nosotros somos cristianos no podemos andar por esos caminos. O sea, solo aquel que no es creyente va a moverse por los cementerios, por los sepulcros, porque hay muerte, porque dice la palabra que Dios da vida y vida en abundancia. Alguien que es luz no va a ir a la oscuridad. Alguien que es luz va a buscar la luz, amén. Y si busca la oscuridad y anda en oscuridad, va a resplandecer como la luz de la aurora, porque va a marcar la diferencia.
Pero ahí vemos que hay cosas, hermano, que son más fuertes que nosotros. Yo le voy a decir, todo aquel que padece de una adicción, todo aquel que padece de una enfermedad que quizás, o algo que es más fuerte que él, solo es Cristo el único que lo puede liberar de eso. A veces, hermano, nosotros hablamos, yo no sé, puede pasar en nuestra familia que nuestros hijos se descarrilen, anden en otros caminos. Y nosotros oramos por ellos, pero si ellos no aceptan su situación, no van a poder hacer nada porque necesitan entender que necesitan ayuda. No puede ayudarlos usted. Puede aconsejarlos, puede orar por ellos, puede interceder por ellos. Pero mientras alguien no diga, yo necesito ayuda, yo necesito a Cristo, yo necesito, porque esto es más fuerte que yo. La gente que cae en adicciones, droga, quizás pornografía, qué sé yo, tanto que tiene el mundo para ofrecer, solo es a través de reconocer la necesidad que se tiene de Cristo, porque ahí es donde el Señor empieza a obrar. No hay nada más fuerte que el Señor, pero el problema es que nos gusta, hermanos, porque el pecado es como el zapato que le gusta, aunque no le quede, pero usted lo quiere andar y le anda ahí apretando el dedo. Pero como usted se mire y dice, qué bonito, pero anda, hermano, que ya le revientan los pies. A veces así es el pecado. Amén. Así, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, ay, sí, yo sé que es malo, pero qué rico es. Entonces, hermano, y hay gente que lo sabe. Por eso, mire, nosotros aquí hacemos una confesión de fe. Usted y yo hacemos una confesión de fe de aceptar a Cristo y lo creemos porque lo confiesas con su boca, pero mire, lo tiene que creer en su corazón. Si usted lo cree en su corazón, hay una confirmación y los frutos se van viendo, amén, porque dice la palabra, por los frutos los conoceréis. Amén. Entonces el Señor nos libera. Él es poderoso para liberarnos. Liberarnos porque hay cosas, hermanos, que nos tienen amarrados, atados, así como este gadareno, dice la palabra, que no lo podían atar ni con cadenas. O sea que hay cosas en el mundo que son más fuertes que nosotros, sin Cristo, indudablemente. Sin Cristo sentimos que no podemos. Yo le he compartido con usted acerca de que a mí, en el mundo, me gustaba mucho la música. Créame que yo por eso evito escuchar todo tipo de música, porque de repente, hermano, sin querer queriendo, le empieza a entrarle un calambreo a uno. Y dice, y de repente, decía el hermano, ¿verdad? Ya no escucha a los tigres oye, escucha a los tigres de Cristo. ¿Cuál tigres de Cristo, hermano? A veces viene, le pone la letra de las de allá, de allá, usted ya sabe. Entonces, si hay gente ahorita, mire, con una persona famosa que hace poco murió, ya empezaron todas a cantar, mire, las rancheras, todo el viejo hombre empieza a venirle. Mire, poquitos amenes, gloria a Dios. Hoy va a haber un día de salvación y restauración, amén, hermano. Denle un aplauso al Señor por eso, por favor. Amén. Por eso nos libera del pecado, dice Marcos 7:20, por favor, ayúdeme, dice la palabra. Pero decía, ¿qué es lo que lo del hombre sale? Eso contamina al hombre. ¿Lo tiene? Versículo 21. Porque de adentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El pecado entra por nuestra mente, nuestros ojos. Indudablemente está en nuestro interior. Eso contamina nuestro interior. Y a veces nuestro interior viene a ser esclavo del pecado. Cuando tenemos todo ese tipo de cosas, el cuerpo quiere ejecutarlas. Y ahí es donde se manifiesta el pecado. Ahí es el medio que utiliza esa atadura que puede suceder, estar pasando en alguien. Quiere el cuerpo ejecutarlo. Si nosotros nos exponemos y fomentamos y nos llenamos de eso, eso es lo que el cuerpo va a querer hacer. Eso es lo que va a querer practicar. Es que de lo que, mire, dice que lo que nosotros comemos, de eso es lo que nosotros somos. Cuando usted va al doctor, dice, se mira todo fortachón y le dice, mira, está mal, tener malo esto, tener bajo esto y lo otro, y se mira sano. Y uno se está engañando porque cree que solo porque se ve bien está bien. Pero cuando va al doctor se da cuenta todos los niveles cómo los tiene y dice, está mal. Entonces las apariencias engañan.
Dios nos quiere liberar, hermano, del pecado. Y por eso Él es nuestro libertador. Ahora, todos pecamos, indudablemente. No hay nadie aquí que pueda decir que no peca. Todos pecamos. Ahora la cuestión de todo esto es reconocer que pecamos. Venir a Cristo y aceptar su ayuda. Que Él dice que Él es un Dios amoroso, que perdona nuestra maldad. Amén. Entonces Él nos libera de esto. Ahora, usted sabe perfectamente que el pecado, y le estoy hablando de este Dios ayudador, que nos sana, que nos libera, pero todo produce un tormento y un sufrimiento. Si no, hermano, no buscáramos del Señor. Si más bien el pecado provocara solo satisfacción, le aseguro que las iglesias estarían vacías porque no reconociera a la gente que necesita de Cristo. El problema que nos da satisfacción temporal de hoy, pero para mañana ya las cosas vuelven a una realidad. Por eso aquellas personas que tomaban sentían una gran satisfacción. Mire, cuando se tomaban aquel montón de cerveza, hermano, ya miraban hasta lucitas. Pero el siguiente día, ¡ay!, era una tremenda cruda. Dicen allá en mi país, de goma, dicen. Ahí le caía su realidad, sin dinero y bien fregado, con el dolor de cabeza y todo, con la familia destruida, porque todo lo que causa eso es puro dolor, causa tormento. Ahí en Marcos 5, capítulo 5, versículo 6 dice la palabra, ¿lo tiene? Cuando vio pues a Jesús de lejos, hablando del mismo pasaje del Gadareno, corrió y ¿qué dice? Y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Escuche, el demonio hablándole a Dios. O sea, diciéndole a Dios lo que debe de hacer. Y mire lo que sigue diciendo la Escritura, versículo 8. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Esto era lo que el Señor le decía. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido a él que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Si usted se da cuenta, cuando el pecado viene a nuestra vida, indudablemente es un ataque que el enemigo va a querer ejecutar para nosotros. ¿Para qué? Para hacernos caer y que andemos en los sepulcros. Y es algo que a veces nosotros no entendemos. Cuando nosotros controlamos y nos sometemos a Él, entendemos de que no estamos peleando contra alguien, sino contra las cosas espirituales. A veces nosotros agarramos contra una persona cuando nos lastima y nos ofende. No se da cuenta que empieza a desarrollarse en usted algo que no está correcto. No le estoy diciendo que sea un demonio. No le estoy diciendo que sea un espíritu inmundo, pero sí una actitud, un comportamiento, un fruto malo que no viene del Espíritu Santo. Y no nos damos cuenta porque el pecado empieza a cegarnos. Y Dios quiere librarnos de eso, que nosotros podamos detener eso antes de que crezca, porque es bien difícil, hermano. Ahora, cuando hay alguien parado bien delante del Señor, le voy a decir que van a venir muchas tormentas y muchos ataques, pero esa situación va a reconocer que no va a poder tocarlo, que no va a poder llegar. Cuando nosotros estamos bien con el Señor, difícilmente, hermano, va a poder llegar a afectarnos, porque el enemigo reconoce al que es hijo de Dios, reconoce la presencia del Señor, amén. Pero si nosotros andamos en dos aguas, hermano, andamos aquí, hoy estoy en la iglesia, mañana me voy para el nightclub,
Entonces ando allá como el impío, ¿verdad? Que huye de sí mismo sin que nadie le persiga. ¿Será que habrá venido alguien? ¿Algún cristiano habrá habido por acá, no? Y anda viendo fantasmas donde no hay. Entonces, indudablemente que usted está abriéndole una puerta al enemigo para que lo acuse, pues. Porque eso es lo que va a hacer. Y nosotros, hermanos, empezamos a tener tormento de esas cosas. Pero aquel que anda correcto es transparente, es espontáneo, dice: gloria sea el Señor. Yo soy lo mismo aquí en la iglesia, en el trabajo, en mi casa y donde yo ande en una tienda, no importa, amén, hermanos. Yo sigo siendo el mismo, no importa donde ande. Si me tocó andar por un valle oscuro, yo soy luz y nadie puede señalarme. Amén. Entonces, veamos cómo el Señor nos libera del tormento. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice la palabra: el cual nos ha liberado. Escuche, mire, hermano, eso es lo que ha hecho Jesús. Y eso es lo que yo espero en todos nosotros. Que esta palabra sea para usted y para mí. Y aquel que no tiene Cristo también pueda tomarla para sí. Dice: el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, ¿qué dice? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire cómo dice qué es lo que hizo Jesús. Ahora entiende que el hecho que el Señor haya nacido, no sea para este mes, no importa si fue en otro tiempo, pero el hecho de reconocer que a través del nacimiento de Jesús, ahora usted y yo tenemos a un poderoso ayudador que nos va a liberar de todo aquello que todavía quizás estamos batallando, hermanos. Porque a veces estamos diariamente peleando. Hay cosas en nuestro pasado que nos siguen atormentando. Dios nos liberó, pero no nos deja en paz. Todos los que estamos aquí no sabemos lo que hemos pasado, quizás en la niñez o en la juventud, o lo que pueda estar pasando en nuestros hijos. Dios quiere liberarnos del temor. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 18, mire: en el amor no hay, ¿qué dice? Temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Cuando nosotros tememos, mire, cuando usted vino a Cristo le dio temor a entrar a algo desconocido. Ay, no, me van a decir religioso. Ay, no, ahí en la iglesia yo no quiero, me van a decir que soy cristiano. Yo no, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir esto? A veces nos vienen todos los, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? El qué dirán, el temor, el saber que voy a cambiar un estilo de vida. ¿Cuántos de ustedes han viajado a su país? Levante su mano, que han tenido la bendición de viajar a su país. Cuando llega, yo no sé de qué país es usted, pero cuando usted llega allá, la gente le dice: ¿y qué te pasó? Porque es que hablas diferente. Yo sé que usted habla salvadoreño, hondureño, ya no habla como salvadoreño. La gente le nota y dicen: ay, vos, venís creído, le dicen. Porque como uno habla así como hablamos aquí, algo universal, entonces la gente cree que uno cree de pisto, ¿va? Y usted va así al lado, va con los centavos de dólar, va cabalito, ¿verdad? Pero la gente no sabe eso. Y como usted aquí, hermano, se va al Walmart y se compra una ropa nueva, ya creen, como es americana, ropa americana, y ven que es del mercado aquí, ¿verdad? Es la que usamos. Yo no me da pena, hermano. Usted que anda ordenando online de marca. Pero la gente allá dice ropa americana. Y usted hablando así, y entonces la gente se equivoca. ¿Entiende? ¿Por qué le digo esto? Hermanos, Dios nos transforma. La gente tiene que ver algo diferente en nosotros, que realmente Dios nos liberó, que no somos el mismo de antes, que ahora hay un cambio, que hay un corazón diferente, un corazón amoroso, que no teme, que tiene problemas, pero tiene alguien que le va a ayudar. Todos aquí tenemos de una u otra manera una deuda. Si vive en casa, pues tiene que pagar la casa. Si vive en apartamento, tiene que pagar la renta. Tiene una deuda mes a mes que tiene que pagar, porque aquí no se vive de gratis. Hay que dar el mensaje allá para que no le pidan a uno. Amén, hermano. Ahora, no, le vamos a pasar, mira, esto gané y esto gasté. Más bien mandame para terminar de completar, porque a veces tiene que desajustar. Pero la gente no sabe eso, ¿verdad? Lo que le quiero decir de todo esto, hermano, de que no tiene que haber temor de un cambio. Si necesita a Cristo, cambiemos. Amén, para tener una vida mejor, una vida diferente. Él nos libera de andar en la oscuridad. ¿Sabe qué es lo que hace? No evita que nos destruyamos.
que podamos nosotros autodestruirnos, porque todas estas cosas, mire, entre cristianos probablemente no tomemos, no seamos infieles, amén hermano, ayúdeme con eso, amén, fuerte, amén, ya no fuma, amén, pero hay cosas que nos destruyen, la envidia, el rencor, el enojo, hermano, eso va dañando nuestro corazón. Uno le dice, me dieron un aumento, me cambiaron de posición, ahora ya no soy empleado, soy jefe. ¡Qué bien vos! Gran sapo has de serle. No ha de decir qué bendición. Y ya no le vuelven a hablar. Porque eso es lo que uno piensa. Yo no sé cuando usted, yo sé que casi todo usted tiene su negocio, pero cuando uno tiene un trabajo, hermano, y le ascienden, uno dice, este es un sapo, por eso le aumentaron. Y no le reconocen que es un buen trabajador, que es diligente, que es un hijo de Dios, que hace las cosas como para el Señor. Entonces, pero el pecado nos autodestruye. Dentro de nosotros hay cosas que nos destruyen. Por eso Dios hace todo aquello imposible. Dios lo hace posible. Y mire este pasaje, Lucas 13:10. Dice la palabra. Enseñaba Jesús en una sinagoga. ¿Cuándo? El día de reposo. Usted sabe que era pecado. No se podía hacer nada ese día. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía, ¿qué dice ahí, hermano? Dígalo fuerte conmigo, ¿qué dice? Que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. ¿Y qué dice la palabra? Glorificaba a Dios. Mira este pasaje. Hay cosas, hermanos, que no entendemos. Lo que encontramos aquí, que no conocía de Cristo. Iba a la sinagoga para poder aprender, porque lo que hacían en la sinagoga, iban a la iglesia, era a estudiar la palabra, a estudiar la Biblia. A eso iban a la sinagoga. Pero miren lo importante de esto. No conocía, pero entendía que necesitaba de Dios. No le pidió al Señor ayuda. Caso diferente a la mujer del manto. Pero dice acá que el Señor pudo discernir que tenía ese espíritu de enfermedad. Y aparte de eso, la misma palabra dice que estaba atada. Por eso el Señor la liberó. Y el Señor, al conocer todo, porque Dios escudriña nuestros corazones, Dios sabe nuestras dolencias, conoce nuestras enfermedades. Dice que puso sus manos sobre ella e inmediatamente ella se enderezó. Se puede imaginar, hermano, uno se encorva acá de los años que pasan. Uno dice, qué grande está mi hijo, pero no es tanto eso, sino que uno en vez de ir para arriba va para abajo. Se va usted poniendo así como el árbol. No crea, nosotros no crea que sí, a veces han crecido, pero uno los mira bien, qué alto está. Pero es que uno va así, ¿verdad? Entonces me dice mi esposa, ponete pegado a la pared. Así es mejor que me peguen antes de hacer eso. Pero la Escritura claramente nos dice que Dios puede hacer aquellas cosas imposibles. Aunque a veces nosotros dudemos de Él, Dios lo puede hacer. Pero recuerde, no para con todos. Dios sabe lo que quiere hacer en nuestras vidas. Indudablemente vemos que esa mujer, a través de lo que Dios hizo, lo glorificaba. Reconoció el favor de Dios para su vida. Cómo Dios había hecho algo imposible. Imposible en aquel tiempo. Y a veces así nos puede suceder. Nosotros estamos aquí, hermanos, enfermos. Quizás un diagnóstico que no tiene reversa. Y todavía podemos dudar de Dios. Dios lo puede hacer. Que lo vaya a hacer está en su soberana voluntad. Pero Dios lo puede hacer. Pero como nosotros hemos visto, dice, yo no he visto a nadie que se ha sanado de eso. Entonces nosotros empezamos a entrar a la oscuridad, a dudar de lo que Dios puede hacer. Porque no lo conocemos. Porque si lo conociéramos, pudiéramos discernir las cosas del Espíritu. Amén. Y ya para terminar, hermano, como Dios ayudador, Él promete que Jesús es poderoso para dar vida. Diga conmigo, dar vida. Dios lo que quiere es dar vida y la quiere dar en abundancia. En Lucas 7:11 dice la palabra: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, el cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores.
y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Aquí nos relata un caso literal. Aquí nos está hablando de cómo el Señor resucitó a alguien que estaba muerto, que lo llevaban, hermano, para ser enterrado. Pero como aquí, hermano, no vamos a hablar de una muerte literal, de una muerte natural, porque obviamente todos aquí estamos vivos físicamente. Pero podemos estar muertos espiritualmente. El Señor quiere darnos un mensaje porque Él quiere darnos vida. Hay gente que se está muriendo o internamente está muerto, está seco. Y eso es porque necesitamos a Cristo. Necesitamos renovar, venir delante de Él y decirle: Señor, renuévame, cámbiame, transfórmame. Señor, yo necesito de ti. En algún momento ya no daba frutos del Espíritu, sino que daba esos malos frutos. Y eso es un indicio de que espiritualmente probablemente ese árbol se secó. Probablemente pensamos que éramos cristianos, pero no nos dimos cuenta que no estábamos dando buenos frutos, sino que seguimos dando los mismos frutos de cuando no conocíamos a Cristo. Pero pretendíamos ser buenos. Por eso un árbol bueno no va a dar fruto malo, y un árbol malo no va a dar fruto bueno. Pero aquí estamos para entender que Dios hizo un milagro y resucitó a un muchacho. Vio el dolor de su madre. Indudablemente el Señor conoce nuestro dolor. Dios no es indiferente. Y como Dios conoce nuestro dolor, sabe lo que lo está provocando. Usted que está aquí y no tiene a Cristo, es una invitación para que Dios le pueda dar una vida nueva. El hecho que vengamos a la iglesia es una bendición porque es un buen paso, pero no es el final. Es simplemente uno de otros. Pero siempre es bueno dar el primer paso. Y es importante entender que Dios ha venido a dar vida. A veces los problemas empiezan a matarnos. Yo no sé si usted sabía. A veces no sentimos nada, hermanos. A veces cantamos, mire, a veces los de los hermanos de la alabanza, en esta iglesia y en todas, están deshaciéndose como la mantequilla y uno mira, mire, por eso yo les digo, no abre los ojos, no los abra. Porque hermano, uno dice: Dios mío, esto mejor ya quiere, amén y amén. Y se bajan, porque a veces venimos con un corazón endurecido. Nos cuesta levantar las manos, nos cuesta reconocer cómo estamos por dentro. Y a veces el camino más fácil es no adorar a Dios. El camino más fácil es no entender que lo necesitamos. Por eso Jesús trae vida. Con Cristo tenemos vida. ¿Qué es lo que tenemos? Vida, tenemos esperanza, tenemos promesas. Con Él también puede dar vida a nuevas emociones. Yo no sé si usted se recuerda el día que aceptó a Cristo. Ese día, hermano, lloramos. Ese día nos acongojamos. Ese día sentimos la presencia del Señor. ¿Por qué no la podemos seguir sintiendo? Porque ese día sí fue especial y hoy ya no puede ser especial. Porque hubo algo que empezó a menguar. Algo se empezó a desvanecer. Nos empezamos a convertir, como dicen aquí no, pero en otra iglesia, hermanos, cristianos mañosos. Empezamos a ser profesionales en la música, profesionales en la prédica, profesionales en la oración. Ay, no, qué feo ora el hermano. Ay, no, qué feo predicó el hermano. Ay, qué feo esa alabanza. Nos volvemos, hermanos, especialistas en todo. Pero no nos volvemos especialistas en ver nuestro interior, en reconocer que necesitamos a Cristo. Por eso, hermano, Él es un ayudador. ¿Cuántos de ustedes, cuando han tenido un ayudante, le han dicho: hey, jefe, pero mire, eso creo que sería mejor así? ¿No lo agradece usted? O le dice: yo soy el jefe, y después tiene que votar aquello porque usted le dijo que lo hiciera. ¿Verdad que uno lo aprecia? Que le diga: mire, eso, yo creo que eso no va ahí, mire. Porque a veces uno divaga en la mente, se lleva al trabajo problemas, o lleva problemas de trabajo a la casa. Dios trae de regreso eso, da vida a través de Cristo, las promesas de Dios. A veces no pensamos en la vida eterna, amado hermano, pero es algo real. Y debemos de agradecerle de que envió a Jesucristo, el tabernáculo de Dios entre los hombres. Como dice la palabra, darle gracias a Él que usted lo conoce. Darle gracias a Él porque usted está aquí. Y probablemente hacía mucho tiempo que no escuchaba algo así. Mire,
Como yo le digo todas las veces que tengo oportunidad, enójese conmigo, pero reflexione, cambie. Póngase a cuentas con el Señor. Al final es con Él que vamos a tener una conversación, un trato. Dios da vida, hermano, aún en la vida física. Créanme que es feo estar enfermo. Uno siente que es inútil. Que Dios pueda dar vida en su Espíritu Santo. Algo que no tenían sus discípulos, lo conocían a Él, pero no tenían el Espíritu Santo. No había sido derramado sobre sus vidas. Habían andado con Él. Recuerde algo, ellos vieron todos los milagros, ellos anduvieron en la multitud, eran los chaperones de Jesús, lo miraban lo que Él hacía y lo que Él les decía, sabían todo lo que les había explicado, pero Dios les había dicho, esperen la promesa. El Espíritu Santo les va a dar vida, fuerza, les va a dar valor, les va a dar ánimo para que aunque vengan adversidades, ustedes permanezcan vivos. Amén, hermanos. Eso es lo que nosotros queremos que cada uno en esta hora pueda entender. La Navidad es más que unos regalos. Qué bueno si va a recibir o va a dar. Qué bueno. Eso quiere decir que es agradecido con aquel que le va a dar y aquel que va a recibir. Pero no se olvide de algo, del mejor regalo que es a Jesús. Entréguele al Señor, entréguele a alguien lo más preciado que usted recibió en algún momento, que es a Jesús, que es lo más valioso. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51 dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Sabe? Vamos a morir físicamente si Cristo no viene. Todos vamos a morir. Todos. Aquí nadie, por más que usted se cuide, vaya al gimnasio y se guarde en lo que come, se va a morir. Y qué bueno que vivamos muchos años, amén. Pero ¿sabe qué? La promesa que el Señor da, que vamos a ser resucitados físicamente, transformados, incorruptibles. Él está dando una promesa. La gente piensa que va a ser un fantasma, ¿verdad? Y ay, la palabra no nos dice eso. La palabra dice que nos va a levantar, nos va a resucitar, transformados indudablemente, sin dolor, sin aquello, hermano, si le hacía falta un diente, con los dientes completitos. Si perdió el pelo en el transcurso de su vida, peludo, ¿va? Pero gloria a Dios. Amén, hermano. Si usted era del six pack y ahora ya es 2 litros, six pack, Dios lo va a levantar, lo va a resucitar. Pero sabe, sobre todas las cosas, incorruptibles, sin pecado, para adorarle. Por eso dice aquí en Corintios 15:51, les digo un misterio, pero para nosotros no es un misterio, para nosotros es una promesa. Un misterio es para aquel que no lo entiende, para aquel que no conoce de Cristo. Por eso tenemos un ayudador. ¿Para qué el Señor nació? Para ayudarnos a qué? A salvarnos y que podamos tener esa vida eterna. Para lograr el objetivo por el cual vino a morar entre nosotros. Amén. Por favor, le voy a pedir que cierre sus ojos.